Hola, en este video les presentaremos el oxímetro. Antes de explicar qué es, primero introduciremos unos conceptos que se relacionan directamente con el instrumento, primeramente la hemoglobina y la mioglobina. Estas son las proteínas globulares del cuerpo encargadas de transportar oxígeno a todo el cuerpo. Son proteínas globulares que contienen un grupo prostético llamado hemo, conformado por un anillo de protoporfirina 9 con un átomo de hierro en su interior, hierro ferroso. Este es el que permite la unión de la molécula de O2 a la proteína de manera reversible, es decir, debe poder liberarla. La hemoglobina es un tetrámero. Se compone de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta y contiene 4 grupos hemo que permiten la unión de 4 moléculas de oxígeno de manera cooperativa. Se encuentra en los eritrocitos de la sangre y su función es transportar el oxígeno por todo el cuerpo y recoger el dióxido de carbono para regresarlo a los pulmones, que sea expulsado y reciba más oxígeno. Por otro lado, la mioglobina es un monómero, solo permite la unión de un oxígeno. A diferencia de la hemoglobina, esta se encuentra en los músculos esqueléticos y en el cardíaco. Recibe el oxígeno de la hemoglobina y lo almacena. Como hemos visto, la materia prima con la que trabaja la hemoglobina y la mioglobina es el oxígeno. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre y muchos seres vivos dependen de él, pues es un elemento vital para los procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas. Los organismos superiores son aerobios, es decir, el oxígeno es indispensable para que puedan vivir y sostener el metabolismo aerobio. El oxígeno es muy importante para dichos organismos, pues permite el buen funcionamiento de todas las células del cuerpo y por tanto sus órganos y sistemas. Los vertebrados terrestres captan el oxígeno por medio de los pulmones y pasa por un proceso de difusión pasiva en el que el oxígeno entra a los alvéolos y transporta el oxígeno a los capilares, proceso que permite el paso del oxígeno a la sangre y el regreso de CO2, dióxido de carbono, a los alvéolos y luego al exterior. El oxígeno se guarda en la hemoglobina, encontrada en los eritrocitos, y esta transporta el O2 a todos los órganos por medio de su circulación por todo el cuerpo. En algunos casos, el O2 que es transportado puede ser almacenado en los tejidos al unirse a la mioglobina hasta su utilización. La oxigenación insuficiente ocasiona una condición llamada hipoxemia. El funcionamiento del pulsoxímetro se basa en la existencia de oxihemoglobina y desoxihemoglobina en el torrente sanguíneo. El pulsoxímetro no mide propiamente la cantidad de estas dos especies, sino que mide y procesa la proporción entre ellas, emitiendo pulsos de luz roja que absorberá mayoritariamente la desoxihemoglobina y pulsos de luz infrarroja que absorberá mayoritariamente la oxihemoglobina. Así pues, la cantidad de luz infrarroja que deja de recibir el sensor con respecto a la cantidad de luz roja que deja de recibir será igual a la proporción de oxihemoglobina respecto a la desoxihemoglobina. Las variaciones clínicas resultantes en la longitud de la trayectoria de la luz transmitida permiten al dispositivo distinguir entre la saturación de la hemoglobina en la sangre arterial y la de la sangre venosa. Se tiene un microprocesador que compara la relación entre los valores de absorción de la sangre arterial pulsátil y calcula el nivel de oxígeno en la sangre. Esto a través de una multiplicación de la relación por 100 en una regla de 3 simple donde se obtiene el porcentaje estimado de oxigenación sanguínea y esta se muestra en una pantalla. Como antecedentes y fundamentos, se tiene que los pulsoxímetros u oxímetros se basan en la oximetría de pulso, la cual es un método no invasivo que permite la estimación indirecta de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial en un vaso sanguíneo concreto. También vigila la frecuencia y la amplitud del pulso. Durante la Segunda Guerra Mundial, Glenn Millikan desarrolló un método óptico destinado a la medición de la saturación de hemoglobina con oxígeno molecular en pilotos que volaban a grandes alturas e introduce el término de oxímetro. En 1949, Earl Wood y Gerard Chi modifican la pieza auricular de Millikan. Shaw da pie a la oximetría moderna en 1964, pues es quien ensambla el primer oxímetro auricular. Y entre sus características es que es autocalibrable, utiliza 8 longitudes de onda y usaba el método de calentar el pabellón de la oreja para arterializar los capilares sanguíneos,
lo cual significa transformar sangre venosa en sangre arterial por medio de su paso por los pulmones, es decir, su oxigenación. Posteriormente, en 1974, el ingeniero Takuo Aoyagi de la Nihon Kohden desarrolló un dispositivo que usaba un densitómetro de colorante en el lóbulo de la oreja para medir el gasto cardíaco, pero esto dificultaba el desarrollo de un dispositivo práctico. 10 años después, en 1989, Takuo Aoyagi presentó su invento a anestesistas japoneses. Para finales de los 70s, el grupo de Akio Yamanishi, en nombre de Minolta, logró desarrollar el primer oxímetro de pulso digital del mundo, añadiendo 2 sensores de fibras ópticas. En 1977, Minolta empezó a vender su dispositivo, pero emplearon una combinación de wolframio y cable de fibra óptica, por lo que el dispositivo era difícil de manejar. Finalmente, en 1980, el anestesiólogo William New desarrolla y distribuye el oxímetro de pulso. Este dispositivo se logró a través de la realización de estudios en la Universidad de Stanford, a partir de los estudios Biox y Nellcor. 2 empresas estadounidenses añaden los sensores de luz y la señal pulsátil que actualmente se usa en la práctica clínica. Un artículo publicado por Cielo y escrito por el Dr. Luis Díaz Soto presenta ejemplos de cómo se puede aplicar este instrumento. El primero trató sobre un experimento para la medición de la oxigenación del ser humano durante el sueño, el segundo para la apnea de sueño, y el tercero fue para una investigación sobre la administración de salbutamol en pacientes asmáticos. Cabe recalcar que la aplicación del dispositivo es meramente orientativo y la medición puede variar entre ellos, por lo que es recomendado que el diagnóstico de alguna enfermedad sea dado por un médico especialista. Y, si se requiere un resultado más preciso, se deben hacer pruebas como la gasometría, método de análisis químico que consiste en la medición de los gases desprendidos en las reacciones. Ejemplos de dispositivos en el mercado. Pulso oxímetro. Existen diferentes tipos de oxímetros, entre ellos se encuentra el oxímetro de dedo o pulso oxímetro, como ya lo mencioné. Es el que más adquiere en el mercado. Destacan por ser los más portátiles, ya que son pequeños y ligeros, y son los más baratos en el mercado especializado. Son muy sencillos de usar. Funciona al colocar el dedo directamente dentro de una sonda en forma de clip, la cual tiene un monitor en el que te arrojará los datos. Oxímetro de muñeca. Estos oxímetros son muy parecidos a los relojes inteligentes. Tienen un cable que llega hasta el dedo a una sonda, la cual posibilita tener un control constante sobre el paciente. También se pueden encontrar otros modelos que van directamente a la muñeca y llevan a cabo la medición sin necesidad de un cable. Este tipo se utiliza con regularidad en hospitales y clínicas en individuos que requieren una lectura continua. Los oxímetros de mesa son aparatos no portátiles, por lo que es más común encontrarlos en consultorios de hospitales. Tiene funciones más avanzadas y cuenta con más sensores de oximetría que otros oxímetros, por lo que son capaces de realizar un seguimiento más exacto del nivel de oxígeno de los pacientes. Además, son capaces de medir la presión arterial y cuentan con un sonido constante que, al acelerarse, alerta a personal médico. Por último, queremos repasar las características y datos más importantes del oxímetro. De la saturación de oxígeno en su sangre, es decir, el porcentaje de su sangre que transporta oxígeno. Utilizan rayos de luz para medir indirectamente el nivel de oxígeno en la sangre sin tener que extraer una muestra de sangre. Las lecturas normales deberían oscilar normalmente entre el 95 y el 100%. Los valores por debajo del 90% se consideran bajos, hipoxemia, e indican la necesidad de oxígeno suplementario. Tuvo su auge y se reconoció su gran importancia durante la pandemia COVID-19.